Mientras recogen los diezmos, nada más voy a darles un pequeño informe. Ayer tuvimos el retiro del Espíritu Santo del Ministerio de Alfa. Estuvimos allá en la casa de José Luis, es una casa así, una especie de casa de, pues como de campo, algo así. Y fue un tiempo muy bueno, realmente se movió el Espíritu Santo. Y pasamos la gente nueva y los del equipo que de verdad hicieron un excelente trabajo, todo el equipo que está aquí de Alfa, pues felicidades, ¿verdad? Porque hacen sentir a la gente de verdad que Dios está amándoles. Y pues Dios como muestra su amor a través de nosotros, ¿verdad? Entonces, qué bueno y felicidades. Y también algunos jóvenes, como decía José Manuel, que quieran ir a los Mochis, Semana Santa que viene van a ir a un campamento que localmente ellos tienen. Entonces, pues están invitando a algunos jóvenes, los que gusten del camino, para que vayan. Pues es un largo viaje, ¿verdad? Pero si quieren, acérquense con Lorena o conmigo, ¿verdad? Los que quieran ir. Aunque ya se había avisado. Bueno. ¿Sí se oye bien este micrófono? ¿Está bien? ¿Sí? Ok, está bien. Está bien, Mario. Esta es mi voz. No, estaba esperando que acaben de recoger los diezmos y ofrendas, ¿verdad? Pues mientras nos da mucho gusto ver a Juan Carlos, ¿verdad? Que estés por aquí, Juan Carlos, sabes que es tu casa, que es bienvenido. Igualmente a Irving, bienvenido Irving, estás de vacaciones, ¿verdad? Él está es portero de Toluca, uno de sus porteros allá, y él se fue a probar allá, pues una oportunidad y Dios se la dio. Entonces, pues qué bueno que estás por aquí, Irving, eres bienvenido, estás en tu casa, ¿verdad? Y Martín, ¿verdad? Decía hace rato, estábamos orando por Martín. Martín es hijo de Martín Guillén, que está ahí, y él es portero de waterpolo. Les digo que puro portero. También José Antonio Rodríguez, ¿verdad? El portero de Chivas. Entonces, puros porteros, aún del agua, ¿verdad? Entonces, portero de waterpolo, y está compitiendo por la selección Jalisco, Martín Guillén, y va bien. Y la verdad es una disciplina muy difícil. Imagínense mantenerse a flote durante todo el partido como portero, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Pero qué bueno, felicidades Martín, y que Dios lo siga bendiciendo y usando en medio de eso, ¿verdad? Muy bien, ya recogieron los diezmos y ofrendas. Muy bien, bueno, ahora vamos a continuar. Este es el último tema que hemos estado hablando, que le llamamos de Egipto a la tierra prometida, que estamos hablando. Este es el tercero y el último. Entonces quiero pues otra vez un poquito recordar lo que habíamos dicho brevemente. Estuvimos el primer domingo que empezamos este tema, a decir que Dios estaba liberando a su pueblo de la esclavitud, a su pueblo de muchas cosas que lo tenían atado. Y nosotros somos esas personas, ¿no? Que de alguna forma Dios nos liberó y nos sacó de la esclavitud para ir hacia la tierra prometida. El segundo tema fue pues que en ese proceso de traslado llegaron a estar en el desierto. La idea de Dios era que fuera 40 días, pero por la desobediencia y muchas cosas que sucedieron en el desierto, de 40 días se fue a 40 años, ¿verdad? Y en el cual vimos que muchos murieron, nació una nueva generación en el cual entraron a la tierra prometida, y aún sin Moisés. Los llevó a la tierra prometida Josué, también por algunas circunstancias que pasaron ahí con Moisés. Y ahora yo quiero pues detenerme o no retroceder, o sea, no es que quiera regresar otra vez al desierto, ¿verdad? Pero sí quiero retomar esto del desierto, porque es pues increíble, ¿verdad? Que un traslado de 40 días se haya alargado a 40 años. Y yo creo que en nuestra vida
hemos recibido de alguna forma promesas de parte de Dios. Hemos oído de Dios, hemos leído la Escritura y habla de las bendiciones de parte de Dios. Hemos leído que Dios escucha nuestra oración, que Él abre las ventanas de los cielos y bendice a su pueblo. Pero de repente, si preguntaríamos o haríamos un censo aquí con ustedes, pues muchos levantaríamos la mano. No, pues todavía no me llega esa promesa, todavía no veo muchas bendiciones, pues no veo que se abran los cielos, lo único que se abren son las goteras de mi casa y nada más, ¿verdad? No pasa más que eso. ¿Qué pasa? Y se puede alargar la bendición de Dios en nuestra vida. Y yo creo que muchos de nosotros luego estamos en ese desierto aún, aunque ya hemos derrotado al enemigo, aunque Dios ha vencido al enemigo y ya somos victoriosos, todavía andamos muchos en el desierto, todavía no nos hemos animado a entrar a pesar de lo que la semana pasada estábamos compartiendo. Si tú no tienes, me gustaría que pues viera los dos temas anteriores, pues para que más o menos vayamos en la misma frecuencia como iglesia, ¿no? Entonces, nosotros a veces nos quedamos ahí, bendecidos por Dios, sí, pero con muchas cosas por las cuales Dios nos detiene en el desierto. Y al final vamos a ver qué representa el desierto. Si ahorita preguntáramos qué representa para ti el desierto, pues muchos diríamos, híjole, pues falta de agua, falta de ese alimento de Dios, sequía, ¿verdad? Tristeza, muchas cosas, sufrimiento. Y a lo mejor muchos de nosotros diríamos, híjole, yo estoy pasando eso ahorita, está sucediendo. Yo quiero leer, vamos a abrir nuestra Biblia en Números, por favor, en el libro de Números, capítulo 11. Y si me permiten leer, voy a leer una versión de estudio, ¿verdad? Que es muy entendible, como también la NBI, pero me gusta esta porque es muy entendible para todos. Entonces, Números 11, y los que no tienen Biblia, pues pueden escuchar, por favor. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice así: los israelitas se quejan contra Dios, es el título. Dice, los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió un fuego alrededor del campamento. Por lo regular, el fuego representa como disciplina de parte de Dios, ¿verdad? La gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Tabera, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado allí con ellos. Cada noche el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana la gente salía al campo a recogerlo. Luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaba por comer. O sea, estos no eran parte de los israelitas, solo iban ahí para aprovecharse, ¿no?, de los alimentos. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir, ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos de allá que comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Moisés se dio cuenta de que todos los israelitas lloraban a la entrada de sus tiendas y se molestó porque sabía que esto haría enojar mucho a Dios. Por eso le preguntó a Dios, yo soy tu servidor, ¿por qué me tratas mal y me obligas a soportar a este pueblo?
Yo no soy su padre ni su madre. No tengo por qué cargar con ellos y llevarlos al territorio que tú le vas a dar. Ellos vienen a mí llorando y me piden carne. ¿De dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar a este pueblo. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un gran favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Algo parecido a nuestra vida, ¿verdad? Diaria, a veces con la queja de nuestros hijos o los de nuestros cónyuges, ¿verdad? Dios le respondió a Moisés: reúne de entre del pueblo a 70 ancianos que sean líderes, llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré. Pondré en los ancianos una parte del espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo. Así no tendrás que hacerlo todo. Dile al pueblo que mañana comerán carne, pero primero deben purificarse. Y ellos se purificaban bañándose, ¿verdad? Y lavando sus ropas y además no teniendo relaciones sexuales. Diles que ya escuché su llanto y sus quejas y que andan diciendo: queremos comer carne, estábamos mejor en Egipto. Yo les voy a dar carne, y no solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Voy a darles carne todo un mes hasta que se cansen de comerla, hasta que les dé asco y se les salga por las narices. Es la palabra de Dios, ¿eh? Ese será su castigo por haberme rechazado y no reconocer mi presencia entre ustedes. Eso les pasará por haberse quejado y por decir: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Y Moisés respondió: Dios mío, ¿de dónde vas a sacar tanta carne para darles de comer todo un mes? Son como 600,000 hombres, sin contar a las mujeres. Y estos 600,000 hombres se refiere a los hombres disponibles para ser soldados para las batallas en Israel. Solamente hablando de los hombres, porque por eso dice aquí: sin contar a las mujeres. Aún si matáramos todas las vacas y ovejas que traemos o les diéramos todos los peces del mar, no habría bastante para todos. Pero Dios le dijo a Moisés: ¿tú crees que no puedo hacerlo? Pues ahora verás si cumplo o no con mi palabra. Moisés fue a comunicarle al pueblo lo que Dios le había dicho. Luego reunió a 70 líderes y los puso alrededor del santuario. Dios bajó la nube y habló con Moisés. Luego lo que hizo lo que había prometido. Puso los líderes del espíritu que había en Moisés. Puso en los líderes el espíritu que había prometido en Moisés. Y ellos empezaron a comunicar mensajes de parte de Dios. Esto sucedió una sola vez. Y nos brincamos al 31. Dios hizo que desde el mar soplara un viento muy fuerte. Ese viento trajo muchísimas codornices y las lanzó sobre el campamento de los israelitas. Eran tantas que se podían caminar todo un día por el campo y encontrarlas amontonadas a casi 1 metro de altura. La gente se la pasó juntando codornices todo ese día y toda la noche y el día siguiente. El que menos codornices juntó hizo 10 montones y algunos hasta pusieron a secar codornices alrededor del campamento para llevar como buffet, ¿verdad? Todavía no acababa la gente de comer codornices cuando Dios se enojó contra ellos, los castigó tan duramente que muchos murieron. Por eso llamaron a ese lugar Kibrot Hataavá, nombre que significa tumbas del apetito, porque allí el pueblo enterró a los que solo pensaban en comer. De allí el pueblo se fue a Haserot, en donde se quedó por algún tiempo. Muy bien, pues es muy clara la escritura, ¿no? Aquí con esta situación. Y ahora podemos entender por qué muchos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué Dios regeneró toda esa generación? Pues matando a todos prácticamente y entrando con una nueva generación a la tierra prometida. Y yo creo que muchos de nosotros en ocasiones nos quedamos ahí en el desierto.
Yo veo tres cuestiones aquí en esta parte de Estana en el desierto. Veo primeramente la queja del pueblo, ¿verdad? Muy obvia aquí en este capítulo 2. Otra cosa, hubo engaño también del pueblo, que es otra cosa que a Dios no le agradó. Y otra cosa que creo que es lo más trascendental, y yo creo que por eso Dios ahí los tuvo 40 años, fue el menosprecio del pueblo de Dios y aún de Moisés a Dios, a lo que Dios estaba prometiendo, a lo que Dios había dicho, a lo que Dios les había comentado que los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a la tierra prometida. Menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron lo que Dios les había dicho, ¿verdad? Entonces Dios se enojó mucho y por eso estaba tan enojado que pasó pues estas situaciones, ¿verdad? Entonces vemos ahí como primer cosa que la queja del pueblo, no tanto así, ¿verdad? Pero más o menos por ahí llorando. Bueno, dice la Biblia que el pueblo se quejó, ¿sí? Ustedes oyeron en su Biblia que ustedes estaban leyendo, vieron que se quejaron, pero lo más grave aún de esto que es la siguiente frase que dice, se quejó ¿a qué? ¿A dónde? A los oídos del Señor. Les decía la semana pasada que ellos eran muy privilegiados en un sentido de saber que estaba Dios ahí presente día con día. ¿Recuerdan cómo? En el día, ¿cómo podían ver que estaba Dios? Por la nube. Salían y veían la nube y decían, ahí está Dios. En la noche dormían y podían salir de sus tiendas y ver la columna de fuego y decían, ahí estaba Dios. Y ellos aún sabiendo que Dios podía escucharles, se quejaron a los oídos del Señor. Es decir, no guardaron, como dicen, postura o fueron como atentos o aún por educación el no quejarse delante de Dios. Es cuando nosotros no vamos a un lugar y de repente llevas a tus hijos y luego tus hijos, papá, no me gusta la sopa, hijo, por respeto, por favor, cómetela. No te quejes, ¿verdad? Y les da uno sus consejos a sus hijos o de otras situaciones. Por favor, no me vayas a hacer berrinche ahí, por favor, por respeto a las familias. Y das tus consejos y tus recomendaciones a tus hijos. Pero este pueblo no guardó esa cordura delante de Dios y Dios estaba ahí. Ellos pensaban que metiéndose a sus tiendas y quejarse ahí de lo que Dios pensaban que no los iba a escuchar. Y yo creo que tú y yo, como su pueblo de Israel, como el pueblo espiritual de Dios, muchas veces nos quejamos de Dios. Nos quejamos de nuestras situaciones, nos quejamos cómo vivimos, nos quejamos de nuestros hermanos. Tenemos pleitos y contiendas aún entre nosotros mismos. Y lo hacemos, ¿saben qué? Delante de Dios, delante de los oídos de Dios. Y tratamos de tener en nuestros hermanos como aliados, ¿verdad? O gente que nos dé palmadas y diga, tienes razón. Y tanto uno como el otro es partícipe de la queja que tenemos luego. Porque el escuchar una queja del otro, y hay veces no tenemos la prudencia nosotros de decir, ¿sabes qué? No te quejes. Mejor, ¿sabes qué? Platicamos con el hermano delante, frente a él, y se lo dices frente a frente, ¿no? Sino que hay veces alentamos esta queja del pueblo y decimos, no es cierto, sí tienes razón, no, y eso que no sabes esta otra cuestión. Y le echamos, como dicen, más leña al fuego para acrecentar la queja del pueblo que nosotros luego tenemos. Entonces, la Biblia dice que Dios oyó su queja. Así como escucha nuestras peticiones, así como Él escucha y hace lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, también escucha luego nuestra queja, ¿sí? Entonces se quejaron delante de Dios.
Sí, en donde quiera que andemos, así como estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes se metían a las tiendas y hablaban y murmuraban entre ellos contra Moisés, ¿verdad? Así luego nos encontramos, ¿verdad? Pero Dios escucha la queja de su pueblo. Y se enoja, no tanto hay veces como en aquel tiempo, como lo hizo, ¿verdad? Tanto dice aquí la escritura que se enojó, que mandó fuego contra una área de las tiendas que se quemó. No quemó la de Moisés porque tuvo misericordia por él. Pero yo después, dice aquí, fue Moisés y le dijo, Señor, por favor, que ya apague el fuego, cálmate Dios, mira, tú ves todo el pueblo como está contra mí, todavía mandas esto. Y Dios tuvo misericordia y quitó el fuego. ¿Cómo fue que empezaron a quejarse este pueblo? ¿Por qué? Este pueblo que había visto tan milagros palpables en su vida, este pueblo que estuvo y percibió la presencia de Dios, que veía la presencia de Dios día con día, que habían conocido la historia de Dios, que habían visto lo que Dios había hecho, ¿por qué aún así comenzaron a quejarse? ¿Sí? Y dice ahí la escritura, si ustedes se acuerdan, que comenzaron a quejarse porque el problema era los extranjeros, las personas de otros pueblos que llegaron ahí, que no eran israelitas, simplemente veían la bendición que estaba sucediendo ahí en el pueblo y dijeron, no, pues vamos a llegar, ¿verdad? Vamos ahí, mira, se ve que hay comida, se ve que hay cuestiones de esto, ¿por qué no vamos? Y obviamente esta gente empezó a contaminar al pueblo de Israel. Tan contaminó que empezaron a tomar actitudes de estas personas que se empezaron a mezclar entre el pueblo. Y por eso tú y yo debemos de ser muy cuidadosos en nuestras familias, en nuestra iglesia, de evitar que entre este tipo de corrientes a la iglesia, sino con gente que no es por decirlo ilustrativamente hablando, del pueblo de Israel. Pero sí hay veces dentro del mismo pueblo traemos cuestiones que pueden contaminarnos y hacernos un pueblo quejumbroso. Estos extranjeros, ¿verdad? Empezaron a hacer eso, empezaron a quejarse. Todavía que ni eran parte de ello, empezaron a decir, no, ¿por qué ustedes tienen esto? Dios nomás les da maná, pues qué pura verdura hay aquí, que no habrá carnita, no habrá otro. Y el pueblo empezó a incitar, oye, de veras, pues yo ya tengo hambre de otra cosa más nutritiva, de carnita o algo. Y empezaron a alborotar de alguna forma al pueblo y empezó esta gente a decir. En otras traducciones habla de esta gente, o se expresa a los comentaristas como gente, la gentuza en ese mundo, la gentuza, nosotros diríamos a lo mejor la lacra, ¿verdad? De la ciudad, o no sé cómo le pudiera decir nosotros a este tipo de personas que empezó a inmiscuirse, involucrarse en el pueblo de Dios. A lo mejor otros dirían como la chusma, ¿no? Como dice el Chavo del Ocho, ¿verdad? Pero entonces esta actitud es una actitud contagiosa. Es una actitud que luego tú te encuentras sin querer haciéndola porque tiene de alguna forma un poder del enemigo. El enemigo sabemos que tiene poder, no más que Dios. Pero si nosotros le permitimos, esto puede hacer el enemigo y empezar a crear un poder y tiene ese deseo, ese anhelo o esa misión de poder dividir al pueblo de Dios. Y tú y yo como gente cristiana, como gente de Dios, debemos de cuidar, como les decía hace un momento, de que estas cuestiones no se inmiscuyan o entren entre nosotros. Porque somos sus hijos amados. Hemos escuchado en la alabanza lo que se dijo en las palabras. Dios ya nos rescató, Dios dio su vida por nosotros. Y Dios nos quiere llevar y nos quiere tener ahí en la tierra prometida donde hay leche y miel. Pero el enemigo obviamente no quiere que estemos así. Y por eso es que mete todo este tipo de cosas a veces en la iglesia y nos hace dividirnos o enojarnos entre nosotros
mismos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado de esta cuestión. Esa sería la primera cosa que se meten, ¿verdad? Otra cosa que se puede meter entre nosotros, como decimos aquí, el populacho, ¿verdad? Entre nosotros, es los medios de comunicación. O la gente que está a nuestro alrededor puede influenciar en nosotros y ser un pueblo quejumbroso. ¿Cómo? Tú has visto la televisión y prendes y tú dices, tú mereces más en estos tiempos, tú mereces las mejores vacaciones, ¿verdad? Tú, ama de casa, eres una mujer de verdad virtuosa, bueno, no lo dicen así, pero eres una mujer virtuosa, que te desmayas por tener tu hogar limpio, tienes a tu esposo bien atendido, tienes esto, mereces las mejores vacaciones. Y la mujer empieza, sí es cierto. Y mi esposo no me ha dado esas vacaciones. Y llega y el esposo muy contento en la tarde, la vieja, oye tú, pues ¿qué te crees? No merezco vacaciones. Oye, ¿qué te pasa? Salúdame primero. Porque estas cuestiones generan eso, empiezan a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón y nos hacen creer que somos merecedores. Yo creo que delante de Dios sí somos merecedores porque Dios es un Dios de gracia y bueno, pero no en la forma que luego el mundo nos quiere influenciar. Y así en muchas cosas, ¿verdad? Los gym, ¿verdad? Cuánto no te dice, te ven y tú te ves y, oye, mereces tener el mejor cuerpo, ¿verdad? Y de repente te ves, oye, pues de verdad me habrá visto, ¿o qué, verdad? Y sí es cierto, no, pues me voy a meter al gym y voy a ser fuerte y así, no sé. Y cosas, por decir, hay muchas cosas que el enemigo se puede infiltrar a través de medios de comunicación y nos hace creer estas cuestiones y nos hace ser, ¿qué? Quejumbrosos, y nos quejamos aún de nuestro mismo cuerpo. ¿Cómo Dios me diste este cuerpo de verdad? ¿Cómo me diste esta nariz, verdad? Estas orejas. Oye, me hubieras hecho así. ¿Por qué me hiciste tan morenito? ¿Por qué me hiciste tan gordito, tan flaquito? En fin, un montón de cosas que nos hace ser quejumbrosos por este tipo de corrientes de la gente extranjera, por llamarlo así, ilustrativamente hablando, o del populacho que se mezcló en la iglesia para crear estas cuestiones. Y eso, ¿saben qué? Nos hace detenernos y nos hace no poder entrar a esa tierra prometida y a esa presencia de Dios. Y en lugar de vivir como nos vimos en otras ocasiones con los que hemos oído predicaciones, de no tener contentamiento con lo que tenemos. Y nos hace ser así, quejándonos y quejándonos de lo que nosotros deberíamos de ser o lo que nosotros deberíamos de tener. Y esta gente es lo que hace, o estas cuestiones, como les digo, de medios de comunicación. Otra cosa que vemos ahí es, una cosa es la queja, y por eso se mantenían mucho tiempo en el desierto. Otra cosa es el engaño que sucedió así. ¿Por qué? Porque querían romantizar su pasado, ¿verdad? Y muchos de nosotros a veces romantizamos nuestro pasado, ¿no es cierto? Híjole, cómo me hubiera gustado que hubiera estado todavía mi hermana o mi hermana que nos hacía esto, nos hacía lo otro. Oye, pues mira, cómo me hubiera gustado, mujer, que tú hubieras hecho o tomado las recetas de mi mamá. Mi mamá tan rico que hacía, ¿verdad? Y ahora pues sí, te sale a ti bien las cosas, pero no como mi mamá, ¿verdad? Y muchas veces romantizamos cosas pasadas que lejos de ayudar, afectan. Mujeres, ¿les ayuda que les digamos los esposos que estaba mejor la comida de nuestros padres, de nuestra madre? No, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas las traemos a nuestro presente. Y entonces, muchos desde el libro del Éxodo, vemos cómo ahí clamaban a Dios y gemían a Dios pidiendo, primeramente, fíjense, ¿qué pedían ese pueblo? Sácanos de aquí, sácanos de la esclavitud, sácanos de todas estas cadenas y llévanos a la tierra prometida. ¿Y Dios lo hizo? Sí, Dios lo hizo. Y cuando lo hizo, ¿qué pasa? ¿Por qué no me regresas? Yo quiero comer como comía antes. Lo que comía, la carne, aún estando en la cárcel, comía carne.
Y esto luego sucede a veces con algunas damas, ¿verdad? Que se casan, primero están insistiendo y con todo respeto, pero es algo real, que quieren salir de su hogar. Ay, por favor, ya, ¿cuándo nos casamos? ¿Cuándo nos casamos? Es que ya no aguanto a mis padres, ya no los aguanto, ya quiero salirme y quiero salirme. Y ok, pues vamos a poner la fecha, y ponen la fecha y se casan. ¡Guau! Y están en la casa y no salen todos los domingos con la casa de su mamá. Todo, no, vamos con mi mamá y quiero estar con mi mamá. Así pasa, díganme si no. Es cierto, es algo real. Y no queremos salir con mi mamá. Entonces, son cosas bíblicas, pero muy apegables a nuestra realidad, porque así vivimos. Ellos decían, nosotros comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Había carne, todo esto ellos decían, y ahora no comemos nada de eso. Y nosotros podemos estar así hay veces. ¿Cómo me hubiera gustado haber estado en la escuela anterior? Ahora me cambiaron. ¿Cómo me hubiera gustado que estuviera el otro pastor y no ahorita el que está, ¿verdad? En fin, podemos decir eso. ¿Cómo me gustaría estar haciendo esto? Y nos acordamos de cosas pasadas y queremos vivir del recuerdo y del pasado, ¿sí? Aún en los deportes, ¿verdad? Queremos vivir del pasado. Un equipo de aquí de la ciudad tiene 51 años queriendo vivir del pasado, ¿verdad? Después de 51 años recordando. Y así no se puede. Tienen que dar paz. No dije qué equipo, ¿eh? Ok. Ok. En 2 de Timoteo, no lo vean, dice ahí, ninguno que milita, ningún soldado en servicio activo se enreda en los quehaceres de la vida. Es decir, tú y yo estamos con una misión de parte de Dios, que es seguir extendiendo el reino de Él. Hemos sido salvos, hemos sido rescatados, lo que escuchábamos, por su sangre preciosa, hemos visto ya la victoria y Él derramó todo por nosotros. Pero Él no quiere que solamente como soldados de Dios estemos militando y nos enredemos en las quehaceres y en las cuestiones cotidianas de esta vida. Tenemos que afrontarlas, es verdad, pero muchas veces nos involucramos en ellas tanto que perdemos la visión y la dirección de parte de Dios por el cual hemos sido llamados. Entonces tú, como un soldado, una soldada activa y dentro de la milicia de Dios, tenemos que ver que vamos a otra meta, que estas cuestiones que hay veces se nos enfrentan en el desierto, que nos pone zancadillas el enemigo, que trata de hacernos, no es para que nos lamentemos, no es para que no estemos quejándonos, no es para que engañemos o nos engañemos con que las cosas del pasado son mejores, porque dice la Escritura que mejores son las cosas, que es mejor las cosas postreras que sí, ¿verdad? Así lo tengo. No, la gloria postrera será mejor que la primera, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cristianos que vayan hacia adelante. En su momento las cosas nos ayudaron, es verdad, pero no podemos vivir del recuerdo. En su momento funcionó lo que quedó atrás. Reditó en nosotros, en mucho, y mucho de lo que estamos aquí, vivimos, fue parte de un trabajo de otros líderes, de otros pastores, que por eso estamos aquí. Pero ahora tenemos que vivir el presente y seguir y pensando en el futuro de lo que Dios tiene y quiere para ti y para mí. Porque si no, vamos a seguir en el desierto siempre. Siempre recordando, siempre engañándonos con lo que vemos y siempre quejándonos de todo esto. Entonces, este pueblo se engañó. Y aún Moisés se quejó y dijo, oye Dios, pero pues ¿qué le la provisión? Y Dios le dijo, se molestó mucho Dios y le dijo, entonces no me crees. ¿Y qué hizo Dios? Dios les mandó, dijo, carne por montones y se los mandó ahí en medio del pueblo. Dijo que codornices vinieron de otros lados y cayeron ahí. Y dice que hicieron montones, tantos ellos que estaban así como apilando a los lados los montones de carne. ¿Y qué les dijo Dios?
cómanselo hasta que les dé asco y les salga por las narices, ¿verdad? Así dice la Escritura. ¿Y quién es? Dios enojado y molesto con su pueblo, porque para él no era eso lo que le pedía bendecir. Él no podía ser un Dios que mostrara que no tenía poder en estas cuestiones, o que no era un Dios de verdad. Dios lo iba a hacer porque lo iba a hacer. Y por eso les digo, cuando un principio empezamos, de que Dios nos ha prometido muchas cosas personalmente, individuales, así como en iglesia, en equipo, como familia. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer en su momento, pero mucho también depende de nosotros, de cómo caminemos, porque puede depender de nosotros que duremos 40 días o 40 años para que Dios haga lo que quiere hacer con nosotros. Al fin de cuentas, Dios hará su plan y su propósito en este Guadalajara, porque aquí vivimos, ¿verdad? Con o sin nosotros, porque Dios va a avanzar, Él no se va a detener. Y por eso Él murieron una generación en el desierto y levantó una nueva generación que quisiera, una nueva generación que no estuviera enviciada, porque esta gente obviamente venía sacada de la esclavitud, con muchos vicios, con muchos problemas, con muchas situaciones en su vida, y que Dios les dio la oportunidad de dejarlas ahí en el desierto, y aún así muchos no quisieron, y por eso Dios los mató de alguna forma y murió esa generación. Por eso esa generación era una generación limpia, transparente, nueva, moldeable para Dios, para que fuera e hiciera la labor que Dios quería hacer. Pero todo lo hizo ahí en el desierto, todo ahí trabajó Dios. Y muchas veces nosotros estamos en ese desierto y no queremos salir, no queremos dejar nuestra queja, no queremos engañar y hacer engaño con las demás gente. No queremos hacerlo, y Dios está trabajando con nosotros. Eso es lo más grato, y van a ver al ratito por qué del desierto, ¿verdad? Entonces, ¿cumplió algo Dios ahí en el desierto? Claro, porque así lo dice su palabra, ¿verdad? Entonces, hay otra cosa que interesante aquí. La gente se quejaba de que no había carne, pero también dice a través de la escritura y de comentarios que era gente que tenía pues vacas, que tenía animales, y que podían decir, pues mira, cada mes me toca a mí, vamos a matar una vaquita y nos la comemos en carne. Pero también había egoísmo y decir, no, pero ¿por qué? Yo doy mi vaquita, mira, Dios, pues danos por favor carne. Pues sí, pero pues saca tu vaquita. No, esas son para los extras, ¿verdad? Para cuando venga la gran tribulación, ahí voy a tener mi vaquita guardada, ¿verdad? No la querían. Eran personas que no querían dar. Y a veces nos encontramos así nosotros. De alguna forma tenemos que dar. Hay veces pues vemos la necesidad en la iglesia, vemos necesidad de tener esto, y bueno, si da el hermano doy, si no, no. No, porque yo de dar, que lo dé todo fulanito, sutanito. Mira, ellos traen un buen carro y yo apenas tengo este carrito. O mira, que ¿por qué he de prestar mi casa? Si el hermano tiene una sala más grande que la mía, ¿por qué yo he de prestarla? Que den ellos, ¿yo por qué? Y muchas cosas no damos y no somos un pueblo de bendición. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ahí lo hemos visto ahí con ustedes ahí en tu casa, Luz, ¿verdad? En Tateposco, ¿verdad? Allá en la Severiana, en La Puerta, en otros hogares en casa aquí con ustedes. ¿Cómo abren con gusto? Ahora que abrieron el grupo, que nos cambiamos a La Puerta de Severiana, uno de ellos, Nico, su casa la tiene ahí pues grandecita, porque ellos la hizo, pues quitó toda la planta de abajo, hizo a un lado su cocina hacia otra área, en un sentido de abrir otro cuarto ahí, y dejó limpio para más o menos, mira, aquí caben 40 gentes. Y yo me cambio a la parte de arriba, y ahí hizo su casita ahí arriba para estar ahí, un toldo ahí arriba, afuera, ¿verdad? Que les ayudó Víctor. ¿Para qué? Para que sirva para seguir extendiendo el reino de Dios en esta área. Un corazón dispuesto por Dios,
Un corazón que pues ya no tiene sala, ya no tiene un recibidor, no tiene nada de eso. Y nosotros a veces cuidamos eso. Y está bien, no hay problema, ¿verdad? No, pues cómo voy a tener ahí mi sala en otro lado y mi cocina por allá. A ellos no les importó. Y no es que todo lo tengamos que hacer. A lo que yo me refiero es el corazón dispuesto por estar. Cuando estamos en las diferentes casas que vamos a visitar, híjole, te sientes bien. Te vas ahí, Iván y Alfán te quieren dar de comer. Y hay veces unos te dan y te ofrecen, por ejemplo, galletas Marías con agua. Gracias a Dios por ellos. Bendecidos por eso, ¿verdad? Y qué bueno por su vida. No importa lo que den, sino el corazón de la gente por dar y por extender y por bendecir el reino de Dios y el pueblo de Dios. Y Dios veía estas cuestiones aquí. ¿Por qué no tenían a ellos? ¿Por qué no teniendo eso ellos, las vacas la ofrecían? ¿Por qué? Porque ellos eran egoístas, no querían compartir. Y no queremos ser personas así. Queremos ser un pueblo, una iglesia que comparta. Entonces el pueblo no entendía y ya venían delante de Dios. Ya queremos ir a la tierra prometida. Oye, pero no has hecho, eres muy quejumbroso, eres esto. Vete a dar otras 3 vueltas al desierto. Y otras, híjole, ya van, ¿qué? 400 y tantas, o otras 3 más. Híjole, voy así. Pero en el desierto, ahí Dios trabajó con ellos. Ahí Dios los equipó. Ahí Dios les llenó y les dio lo que tenían que tener. Y otra cosa, yo creo que pues la queja, como decía hace un momento, la queja del pueblo, el engaño con que vivían ahí, no era tal vez el problema principal de este pueblo. Yo creo que el problema principal fue el menosprecio que tuvieron hacia Dios, que no fueron sensibles a esa presencia de Dios, que no creyeron que Dios les podía proveer de carne, que no creyeron en los planes que Dios quería tener para ellos. Aún así, Moisés se quejó y le dijo, ¿por qué quieres perjudicarme, Dios? ¿Por qué me das esto y me das lo otro? Pues que yo soy sus padres o su madre para estarlos atendiendo. Pues ¿qué tengo que ver yo? ¿Verdad? Y Dios nos ha levantado unos líderes aquí que debemos de ser así en el sentido de recibir a la gente y decir, aquí esta es tu casa. Y oye, no, pues ¿para qué me mandas estos hermanitos? Pues yo no aguanto a mi marido, voy a aguantar a todos estos. Y así podemos oír de este tipo de quejas, ¿verdad? Y no debe de ser. Moisés dijo, mejor prefiero que me mates. Imagínate. Entonces, ¿por qué no entró Moisés? Por muchas de estas cuestiones. Porque Moisés, siendo una persona que tenía a Dios, que sabía de Dios, aún estando fuera también tantos años él, cuando se fue huyendo, cuando lo descubrieron que él había matado a estos soldados, él regresó y perdió sensibilidad, porque Dios llegó al lugar donde la zarza, ¿recuerdan? ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Moisés había perdido la sensibilidad con Dios, había perdido esa comunión con Dios por haber estado tanto tiempo alejado de Él, ¿verdad? De cumplir el plan y el propósito de Dios. Y nosotros podemos perder esa sensibilidad de Dios cuando nos metemos en los quehaceres y en la vida cotidiana que estamos día con día. Tenemos que hacerlo, sí, pero sin pensar ni dejar de tener esa comunión con Dios, porque decimos que todo lo hacemos para Dios, ¿sí o no? Y todo es todo lo que tú haces, tu trabajo, tu familia, ¿verdad? Tu escuela, tus vecinos, todo lo que tú hagas es para agradar y darle la gloria a Dios, porque somos sus hijos, somos embajadores de Dios, dice la Escritura. Entonces, este menosprecio, ¿verdad? Este menosprecio que Dios vio, le enojó tanto que mandó fuego allí a las tiendas a este pueblo, porque no aguantó Dios tanta queja, tanto engaño y sobre todo el menosprecio que tuvieron hacia él. Y dice ahí en el versículo 20, y esto por haber despreciado al Señor que estaba en medio de ustedes. Y Dios no es un Dios que castiga ya.
No es un Dios que nos va a liquidar o mandar fuego, porque gracias a Jesucristo ahora podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Y con mayor razón tendríamos que caminar correctamente, porque viendo lo que Dios pudiera haber hecho, si estuviéramos todavía en esos tiempos, ya hubiera mandado muchos fuegos a nuestras casas, ¿verdad? De su ira y de su enojo. Pero ¿sabes qué lo detiene? Jesús, Jesucristo, el que nos ha rescatado y nos ha salvado y nos ha hecho vernos delante de Él como sus hijos amados, y en el cual Dios sabe que Cristo ya pagó por nosotros. Pero entonces, ¿por qué vivir así? Si vivimos por gracia, debemos de caminar en gracia también, en cosas que debemos de hacer, en cosas por amor y por convicción, hacer las cosas que sabemos le agradan a Dios. Y si decimos que le amamos, tenemos que obedecerle, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo menospreciaron a Dios ellos de alguna forma? Con esto, ¿verdad? Con su actitud, con la forma que ellos estaban expresándose y diciendo. Al fin de cuentas, el plan de Dios era sacar a su pueblo especial de la esclavitud. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Un pueblo comprometido con Él. Un pueblo que reconociera que Él era Dios. Un pueblo que supiera que a Él no se detenía en darnos lo que necesitaban. ¿Quieren carne? A Él les va. Y por montones, ¿verdad? Se los dio. Ese no es el problema de que tenía Dios. Yo creo que la meta principal de nosotros es que Dios y el nombre de Dios sea levantado día con día en nuestras vidas, y que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y poderlo exaltar día con día en nuestro caminar, en todo lo que nosotros hagamos. Tú y yo, como cristianos, debemos vivir para la gloria y la honra de Dios. Y eso implica mucho de nosotros en el sentido de dar pasos, porque la obra la hace Dios. Si tú das un paso, Dios te respalda. No se trata de nosotros forzar algo o de nosotros ser el Espíritu Santo en un sentido, ¿no? Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros es el que hace la obra, no nosotros, pero tenemos que dejarlo delante de Él. Tenemos que ser hermanos, que Cristo sea reflejado en nuestras vidas, ¿verdad? Gente te ve en nosotros a un Cristo reflejado en la forma que vivimos, ve los frutos del Espíritu en nuestras vidas. No lo sé, eso es cada quien, la pregunta para mí y para cada uno de nosotros, pero para eso vivimos, ¿verdad? Entonces Moisés pensaba que Dios no les quería dar, que Dios no quería manifestar su gloria y su poder, ¿verdad? Por eso el pueblo fue y actuaban así, esa actitud de: oye, yo quiero carne. Moisés, dile a Dios que queremos carne. Y ahí va Moisés, ¿verdad? Pidiendo. Y no se trataba de eso. Se necesitaba de un pueblo comprometido que Dios quiere levantar para hacer eso. Entonces, estamos viviendo muchas veces en ese desierto. Y no podemos avanzar a la tierra prometida por muchas de estas cosas. Nuestras quejas, nuestros engaños entre nosotros o fuera de nosotros, y principalmente que menospreciamos a Dios, menospreciamos su palabra, su poder, sus promesas, lo que Dios hace. ¿Qué hacemos cuando estamos así medios molestos? Al que castigamos, entre comillas, es a Dios, ¿no es cierto? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a reunir en el grupo en casa, y ya no voy a hacer esto, es que la hermanita ya no me ve bien, y ya no hacemos esto, y estamos arreglando situaciones de nuestra vida cotidiana, como Moisés estaba arreglando situaciones en la vida cotidiana de toda la gente. Y por eso tardó 40 años para arreglar esas situaciones en la vida de la gente, Dios queriendo resolverlas. Entonces tú y yo tenemos el poder en nuestras manos de parte de Dios a través del Espíritu Santo para salir y resolver todas estas situaciones, ¿verdad? Y yo quisiera que cerráramos nuestros ojos
¿sí? Un poco, así como estamos, ¿sí? Y escucháramos este versículo que voy a leer, ¿verdad? Y tú analízalo y voy a leer. Dice en Oseas 2:14, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, ¿verdad? Tú cierra tus ojos, hace unos días, estando leyendo un devocional, ¿verdad? Este hermano, él decía que Dios quiere llevarnos a una luna de miel al desierto. Y dices, luna de miel en el desierto, caray. Y él decía, no es una forma sarcástica de decir las cosas o de mofarme o de burlarme de lo que implica el desierto, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia está llena de muchas cosas. La Biblia está llena de símbolos. Yo creo que estos símbolos nos ayudan a entender muchas cosas de lo que Dios quiere para nosotros, como decir el agua, ¿verdad? Que el agua representa la palabra de Dios, etcétera. Pero yo creo que lo que más nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Es tener una fe auténtica delante de Dios. Una fe, es decir, el pasar de creer lo que ellas quieren, lo que Dios quiere que creamos en cuanto a Dios quiere que creamos. Y la Biblia quiere y la palabra de Dios quiere que identifiquemos día con día a Dios en ese desierto. Como les decía, en la Biblia, en la palabra, el agua representa como un símbolo en la palabra de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios, todas sus palabras están aquí en la Biblia. Todo lo que está escrito, todo lo que genera vida en nuestras vidas está aquí en la palabra de Dios. Sus pensamientos, nuestras necesidades están delante de Él. Entonces, el desierto, hablando de lo que estábamos ahorita comentando, es un ambiente que creemos que es un ambiente hostil, ¿verdad? Como decía hace un rato, es un territorio seco, donde no hay leche, donde no hay miel, donde todo está menos la palabra de Dios. Y yo creo que a veces nos sentimos así, ¿verdad? Nos sentimos en un ambiente hostil, nos sentimos en un territorio seco, en donde todo está en nuestra contra y no vemos fructificar la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Creemos que nos sentimos que nos morimos de sed, que nos morimos de la falta de un alimento o de un sustento diario de la palabra en nuestras vidas. Entonces, este ambiente de desierto, vemos que es un ambiente propicio para las pruebas de Dios. Pero el hecho de que estemos en un desierto, el hecho de que creamos que no abunda la palabra de Dios, no quiere decir que no esté Dios ahí actuando. Dios está actuando ahí en nuestro desierto. Aunque pareciera que no, Dios está ahí. Muchos de nosotros creemos que el desierto es una situación adversa en nuestra vida. Y creo que sí, puede ser esto una buena escritura, una buena definición a esta situación. Hay personas en nosotros que entendemos ese desierto en nuestras épocas de oración, que estamos secos, que no nos sale una palabra, que nada se nos da, que no, las finanzas no se nos muestran, que y estamos ahí en el desierto, bien o no, estamos ahí pues tristeando. Pero el desierto es una época rica de oportunidades, que lo veamos así. Cuando estamos en el desierto es una época rica de oportunidades de parte de Dios. Porque ¿saben quién está ahí en el desierto? Dios. Dios con nosotros. Dios con todas nuestras situaciones. Porque es obvio que Dios está con nosotros cuando vemos nuestro negocio prosperado, cuando vemos nuestra familia bien, cuando vemos nuestra relación bien. Cuando vemos que todo lo que nos rodea está bien, es obvio que ahí está Dios. Pero también en el desierto
en ese ambiente hostil, de sequedad, de todo esto, aún está ahí Dios. Y con mayor poder y presencia en nuestras vidas. Tal vez abrazándonos, tal vez apretándonos en muchas cosas y diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes que dejar esto, tienes que cambiar esto. Porque en el momento de la prueba sacas el cobre. En los momentos de la situación te quejas como este pueblo se quejó. Aún mi hijo amado Moisés se quejó. Aún él no creyó en que yo podía proveer de carne. Y no quiero que suceda esto en tu vida. No quiero que tú sientas que yo no puedo proveerte de lo que necesitas. No quiero que sientas que yo no te puedo sanar. No quiero que creas que yo te voy a dejar hundirte. Estoy ahí en el desierto contigo. Y este lugar, este desierto, quiero pasar una luna de miel contigo. Una luna de miel en que te voy a enseñar, en el cual te puedes abandonar en Dios, abrazarte en Dios, caer en las manos de Dios, caer inevitablemente en los brazos de Dios, porque no hay otro lugar donde caer. Porque si caes en un lado hay piedras, si caes en otro lado hay espinos, si caes en la tierra está caliente por lo que está el sol ahí. El único lugar donde puedes caer adecuadamente es en mis brazos, en los brazos de Dios. Y no hay otro lugar donde caer cuando pasamos este desierto. Y Dios nos quiere sacar, Dios nos quiere llevar a esa tierra prometida donde ya debemos estar, donde podemos dejar todas estas ocasiones y cuestiones. Y es emocionante, claro que es emocionante estar en el desierto, con todas las situaciones que nos pasan y suceden. ¿Y saben por qué? Porque podemos ver el poder manifiesto de Dios en nuestras vidas. Y la pregunta debería de ser, ¿cómo Dios me vas a sacar de esto? ¿Cómo Dios vas a proveer en esta situación económica tan difícil? ¿Cómo vas a proveer en esta situación de mi matrimonio? ¿Cómo vas a darme en esta situación con mis hijos, de mi trabajo, de mi provisión, de mi negocio? ¿Cómo vas a manifestarte, Dios? Y lo único, Dios, que nos pide es que, pues aviéntate en mis brazos, abandónate en mis brazos. Yo voy a hacer la obra, claro que la voy a hacer. Yo voy a hacer y escucharte y lo haré como lo hice con este pueblo. Pero este pueblo necesitaba disciplina y necesitaba entender. Ahora ustedes tienen la gran ventaja de Jesús en sus vidas. Ahora ustedes tenemos nosotros la gran ventaja de que Cristo está con nosotros. Y de que Él es nuestro principal defensor delante aún de Dios en situaciones que creemos que vamos a ser castigados. Dios no nos va a castigar. Porque hay un Jesús todopoderoso y amoroso que derramó la última gota de sangre en nuestras vidas para ser salvos. Solo lo único que quiere Dios es que nos abandonemos en las manos de Dios. Por eso Pablo se alegraba de sus prisiones. Pablo se alegraba de sus desiertos en su vida, de desiertos de golpes, de desiertos de menosprecios, de desiertos de engaño, de desiertos de escasez, de desiertos de enfermedades con el aguijón de la carne que él pasaba, de desiertos de desprecio de la gente. Pero él se gozaba en medio de estas situaciones, porque decía, cuando débil soy, fuerte soy en el Señor. Le decía a Dios a Pablo, no te voy a quitar ese aguijón. ¿Para qué? Para que tú puedas solamente deleítate en mí, en mi gracia, y mi poder se manifestará en ti. Y esto Dios quiere manifestarse en nosotros, en que nosotros podamos caer en sus brazos, que podamos decir, Dios, aquí estoy, ya no puedo seguir en este desierto, mas sin embargo quiero avanzar, quiero ir allá a la tierra prometida, Dios, donde pueda dejar todas mis cargas, donde pueda apreciar tu presencia, tu poder, tu amor y seguir caminando adelante, Dios. Padre, quiero seguir ahí. Descansa en las manos de Dios y pon todo delante de Dios y da tus pasos, que dice la Biblia.
sé obediente, ama a tu hermano, eres identificado por los demás porque amas a tus hermanos. Camina en amor, quita tus rencores, quita tus frustraciones, quita todo eso que te impide ver al hermano como deberías de ver, porque eso no es mío, eso es del diablo, eso es de Satanás. Y tú siendo mi hijo, mi hija, has permitido entrar eso en tu vida. Y eso es lo único que te hace es dañarte, dañar mi relación contigo. Aún tu salud te daña, porque te aferras a cosas que no está en tus manos resolver, sino está en mí el hacer las cosas en tu vida. Padre, estamos aquí delante de ti, poniéndonos delante de ti en tus manos, Dios, necesitados de ti. Muchos de nosotros, Señor, estamos cansados de tantos años y no queremos llegar a 40 años divagando en el desierto, sabiendo sí de tus bendiciones, sabiendo sí que hemos sido rescatados, sabiendo sí que fuimos liberados de la esclavitud. Pero ahora, Señor, no queremos seguir dando vueltas en nuestra vida y vueltas y no vemos cómo salir de él. Y aún estando tú ahí, estando tu presencia latente, aquel pueblo de Israel tenía que salir para ver tu presencia, tenía que asomarse fuera de sus tiendas para ver que estuviera la nube en el día y asomarse a la noche para ver la columna de fuego. Y nosotros no, Señor. Nosotros te tenemos en nosotros a través de tu Espíritu Santo, en el cual te podemos sentir y podemos recurrir a Él para que nos fortalezca y para ver tu mano preciosa obrando en nuestras vidas, Dios. Padre, que este desierto sea una luna de miel para nosotros, una luna de miel de enamoramiento contigo, de arreglar cosas contigo, de pedirte cosas para que nos ayudes a salir adelante. Eres tú, Dios, y no te queremos ofender, no te queremos menospreciar, no queremos murmurar, no queremos, Señor, ser engañados ni engañar, y no queremos estarnos quejando tanto, Dios, tanto siendo que tú estás con nosotros, Dios. Y lo que tenemos es un plan, un propósito en tu vida. Dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Y debemos entender que aún nuestras situaciones adversas es con un propósito. ¿Y es por qué? Porque nos tienes en tus brazos, porque estás con nosotros en el desierto. Nunca te has apartado ni te apartarás de nosotros. Solamente haznos aún más sensibles a ti y apreciar lo que tú tienes, Dios. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias te damos. Bendícenos, Dios. Yo voy a pedir, si tú te sientes así en un desierto, no importa que te vean, no importa, pues yo estoy de pie ya, ¿verdad? Como el número 1. Pero ¿por qué no te pones de pie? Te pones de pie y te sinceras delante de Dios y dices, Dios, pues he estado dando vueltas y vueltas en este desierto y no veo la salida. Y cada vez que quiero salir, actúo mal y me vuelves a mandar a dar otras vueltas, Dios. Señor, que seas sensible. Entonces, ponte de pie si tú tienes esto y quieres salir y que Dios quiere hacer. Yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Yo creo que Dios quiere traernos frescura en medio de nuestro desierto, frescura y agua, es agua que corre a través de nosotros para traernos esa frescura en nuestro desierto y nos va a llevar. Entonces, ¿por qué los que están a su lado no extienden sus manos hacia ellos o ponen manos hacia ellos y vamos a orar por ellos? ¿Sí? Identifica y pon tus manos sobre ellos, por favor. Los que están a su lado, ¿sí? Los que están al lado de ellos, pongan manos. Aquí hay unas personas adelante, Alfredo, allá están otros. Y vamos a ponerlos en manos de Dios, ¿sí?
Padre, estamos aquí reconociendo, Dios, que tú estás con nosotros, Dios. Como lo hemos escuchado desde un principio en la alabanza, Dios, vemos lo que tú has hecho por nosotros, Dios, y que nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Tu mano estará sustentándonos, Dios, y que solamente te pedimos para estas personas, Dios, que se han parado, Dios, Padre, que les des más de ti, de su fuerza. Que vean, Dios, que tú eres su Dios, su proveedor, el que les sustenta, el que les sanará, el que les redituará en sus provisiones diarias, en su economía. Dios, en arreglar los asuntos en su familia, en su matrimonio. Tú harás, Dios. Padre, que ellos hagan de este desierto una luna de miel contigo. Y que lejos de sentirse y decir, híjole, estoy en un desierto de prueba, digan, estoy en un desierto pasando una luna de miel con el Señor. Estoy en el desierto con situaciones difíciles, sí, pero con el Señor, con el Dios Todopoderoso, que puedo pasar una luna de miel. Sí, ayudándome, arreglando, bendiciéndome, corrigiéndome, disciplinándome, pero Él abrazándome, guiándome para caminar en este desierto y un día estar donde debo de estar. Padre, muchas gracias, porque este desierto queremos quitarnos esa imagen de hostil, de seco, de todo esto, porque tú estás ahí y tú eres ríos de agua viva en nuestra vida. Tus ríos corren sobre nosotros, Dios. Tú das y abres brecha donde no hay. En desiertos tú puedes abrir brechas. Tú puedes ahí levantar árboles frutales, Dios, porque se trata de ti en nuestras vidas, Dios. Padre, exaltamos tu nombre y todo lo que hagamos queremos hacer para glorificar tu nombre, Dios. Derrámate sobre estas personas, que tu Espíritu Santo, Dios, tú, Jesús, tú, Dios, que vives en nosotros, que ellos ya no tienen que salir de su tienda para ver si estás tú ahí. Ellos lo tienen en sus vidas, Dios. Solamente, Dios, que se manifieste aún más. Padre, que ese Espíritu Santo, tú mismo viviendo en ellos, los haga ver como a los hijos amados, y que las promesas que tú tienes y has tenido, los propósitos en su vida, se cumplirán y ellos podrán decir amén, Dios, por ello. Padre, gracias te damos y queremos adorarte y exaltar tu nombre con este canto, Señor. Gracias, Dios, en el nombre precioso tuyo, Señor. Amén, Dios. Gracias, Dios.